absueltos. Y esta noche nos acompaña Luis Álvarez, director de Bloom Marketing, y también Mercedes Baltasar, especialista en manejo de crisis, quien vamos a hablar sobre este manejo de crisis que ha dado la empresa Ricolino por esta paleta payaso que descubre el niño Matías, y también cómo lo podemos enfocar o qué diferencias hay entre el manejo de crisis de las empresas privadas y también del gobierno federal. Pero ¿qué les parece si antes vemos este video que se hizo viral? Pues hasta el momento lleva más de 1.5 millones de vistas. Creo que lleva más alto, ¿eh? Hoy en la mañana que lo chequé era 1.5, seguro ya debe de duplicarlas. Así es. Pero lo importante es cómo un niño saca una paleta payaso, le sale triste porque la boquita está volteada y se hace viral en internet, pero sobre todo pues el manejo de crisis que le da a la empresa. Vamos a ver este video del niño Matías. Adelante, producción. ¿Por qué, mi amor? ¿Eh? La voz estaba feliz. ¿Y cómo salió la paleta payaso? Triste. ¿Y te puso triste a ti también? Pues ahí el niño Matías llorando por su paleta payaso triste, que derivado de este video que se hizo viral, ya lo comentábamos en redes sociales, la empresa Ricolino pues subió a internet una especie de publicidad para tratar de encontrar a los papás y también a Matías, y esto también se hizo viral. ¿Cómo fue este manejo de crisis de esta empresa en este momento del niño Matías? Técnicamente no fue una crisis, hay que diferenciar. Sí. Una crisis es cuando afectas ya sea el bienestar de tus clientes, de tus usuarios, y puede afectar la operación de la empresa. Esta no es una crisis como tal. Sin embargo, lo que sí es un gran momento para publicidad, para aprovechar a las redes sociales. Y eso es algo que hizo muy bien Ricolino. La verdad es para felicitar a los que aprovecharon este impacto con el niño, que la verdad está genial el video, pobrecito, saludos a Guaymas, allá en Sonora. Y esto me recuerda muchísimo el caso, no sé si te acuerdas reciente, de la mamá Chewbacca. Claro. Sí, que es una señora que se graba con su máscara de Chewbacca riéndose, y esto lo aprovechó muy bien Hasbro, lo aprovechó muy bien Star Wars, lo aprovechó muy bien todo el mundo, ¿no? E hicieron muy buena comunicación. Pero creo que Ricolino sí nos da un ejemplo de lo que puede suceder bien cuando estás realmente atento y escuchando lo que está pasando y lo que están hablando de tu marca. Si bien en efecto no es una crisis como tal, es un incidente que pudo haber dejado pasar o que pudo haber crecido en términos de lo que pasa ahora, que son las fotos de cada uno con nuestras paletas con un poco de deformidad. Ricolino lo toma la oportunidad, le da una respuesta de frente al pobre de Matías que estaba sufriendo porque su paleta estaba triste. Y también lo hace una lección que podría bajarse a comunicación interna. Podría ser un ejemplo a seguir, el decir, esto es lo que pasa cuando nuestros controles de calidad tienen alguna pequeña falla que podríamos mejorar. Creo que ahí es donde nos da una lección valiosísima. Y aquí, la verdad, sí aprovecha muy bien Ricolino esto. Esto fue exactamente todo lo contrario a lo que pasó con la costeña. Claro. La costeña pasaron semanas para que se dieran cuenta del tamaño de su crisis, y cuando finalmente se dieron cuenta de la crisis, no supieron ni siquiera qué contestar, no supieron cómo defenderse. Entonces es muy diferente. Aquí se ve que la agencia que tiene Ricolino hizo bien su chamba, la agencia que tiene la costeña definitivamente no hizo su chamba y expuso a su cliente a muchas críticas. Y de este caso, de la famosa ya paleta payaso triste de Matías, vayámonos a lo que está sucediendo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dando un poco pues la muestra de que una empresa privada pues sí hace un buen manejo, y el gobierno federal, ¿cómo está tratando esto? Tú, primero las damas. Gracias. El tema de la CENTE es un caso clásico de héroes y villanos, en donde desde hace tiempo, pues, lamentablemente con Nochistlán y desde un poco antes, está la lucha de quién es el héroe y quién es el villano. El gobierno federal sigue cargando la etiqueta de villano, mientras el CENTE, pese a seguir con los bloqueos y seguir con ciertas manifestaciones de violencia, está apelando a tratar de ser un poco la víctima en este caso, ¿no? Creo que ese ha sido pone el escenario en un entorno ya complicado para el gobierno federal. Aquí el problema es el siguiente, no se están midiendo todos los alcances de la crisis. Por un lado tienes la crisis política con la CENTE, tienes ya un problema educativo fuerte,
y te están tumbando una reforma muy importante del gobierno federal que fue alabada a nivel mundial, etcétera, etcétera. Y fue también todo un tema de corrupción. El único político de gran calado que han metido al bote, a la que han metido a la cárcel, es el Bester Gordillo. Claro. Es la única que se fueron directamente sobre él, precisamente para acabar con el poder del sindicato y el poder político que tenía. Sin embargo, aquí se les salió nuevamente de control. No supieron ni aplicar la ley, ni las sanciones en su momento, y no supieron qué hacer cuando las quisieron aplicar. Eso por un lado. Por el otro lado, ya tienes un daño económico gravísimo. Claro, sobre todo en Oaxaca. Exacto. Ya tienes a los empresarios, o sea, estaba leyendo hoy 500 vehículos destruidos o robados o quién sabe. O sea, perdón, pero una cosa es la negociación con un grupo político que es la CENTE y otra cosa permitir que te saqueen, que te roben. O sea, ¿cuál es la pérdida? Si yo me robo un camión aquí afuera, no creo que me dejen ir con él a mi casa, ¿verdad? Y que para los empresarios además se volvió un actor adicional al momento de levantar la mano y de decir no vamos a pagar impuestos porque no estamos ingresando. Y la parte tanto del SAT como de gobierno muestra una terrible insensibilidad. Así es. Porque al final del día la IP no es que estuviera o esté a favor de la CENTE o esté a favor de gobierno federal, está a favor de intereses económicos, donde está pidiendo un apoyo y está levantando la mano diciendo estamos ahorcados. No es que querramos no pagar impuestos, es que ya no se puede así. Ya no podemos pagar impuestos. ¿Cuál va a ser la solución? Pero, y en lugar... Perdón, y esto tiene un ímpetu político también, porque el no pagar impuestos, esto ya es una actitud política. Claro. Ya es una respuesta política de la única forma como se puede presionar a las autoridades. Que de hecho lo hicieron en su declaración 3 de 3, hay que recordarlo, cuando Exactamente. pues las empresas se vieron dañadas de alguna forma, porque había muchos empresarios que decían, bueno, nosotros queremos que los funcionarios públicos sean transparentes. Así y es. cuando les aplican lo mismo a ellos es cuando dicen, no, a ver, espérame. Pero es que era totalmente Totalmente desequilibrado, claro. porque tú, por ejemplo, como estaba la ley que habían aprobado y que se tuvo que vetar, y es que incluso los becarios tenían que así es, bien, todos claro. los empleados Todos que de una recibieran. empresa tenían que hacer su declaración 3 de 3. O sea, yo tengo una constructora con 2,000 empleados y tengo que tener hasta a mis albañiles dentro de la 3 de 3. O sea, era imposible cumplir eso. Y además, como en México no conocemos la digitalización, ya quiero ver las toneladas de papel presentando una 3 de 3 de toda una empresa. Pero ahí es cuando las empresas se dan cuenta del poder que tienen para llegar con el presidente Enrique Peña Nieto, con las autoridades, tocar la puerta y que se les escuche. Claro, y que además se vuelve acumulativo. O sea, ya la parte de IP local en Oaxaca con la CENTE, de manera federal con la 3 de 3 y demás temas de seguridad, y ahorita se va haciendo acumulativo de crisis que no han tenido respuesta, de las cuales no han tenido un mensaje claro, han tenido mensajes un poco entredichos entre un lado y el otro, donde ya empiezan a aplicar tal cual poder y sacar el control de la crisis para el gobierno federal. Aquí el problema que va a tener el gobierno federal es en cuánto tiempo los empresarios de Michoacán, los empresarios de Guerrero se van a sumar a esto. Los empresarios de Tamaulipas, los empresarios de Nuevo León, los empresarios de muchas zonas afectadas, ¿sí? Que no sienten que el gobierno federal está respondiendo a las necesidades. Si esta protesta de los empresarios es efectiva, yo quiero ver, por más amenazas que haga el SAT, a cuántas empresas va a realmente sancionar, a cuántos empresarios va a meter a la cárcel, porque eso ya se convierte, como es una manifestación política, se vuelven empresas políticos, que es lo que está pasando, por ejemplo, con la CENTE, que están argumentando que a la gente, a los miembros de la CENTE que meten a la cárcel son prisioneros políticos. Aquí también es una manifestación política. Y esa es la parte que yo creo que no están dimensionando y no saben cómo controlarla. O sea, esto es una crisis que es una bola de nieve, todavía no acaba, se está desenvolviendo y no sabemos a dónde va a llegar. Claro. Y que además sienta precedentes, o sea, se vuelve un poco el juego ahorita complicado entre los dejo no pagar impuestos sin tener sanciones o siento un precedente legal que existe, en donde pues conflictos van a seguir existiendo, estados en una situación compleja, pues no se ve que vaya a dejar de pasar al menos de aquí a 2018 y ya tienes cámaras y ciertos segmentos con un precedente local. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Porque también hemos visto que en un principio este conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo tuvo la Secretaría de Educación Pública, después se lo pasaron a la Secretaría de Gobernación y nuevamente están como en el tú, pero yo.
¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal para tener un buen manejo de crisis ahora que ya se le salió de control? Mira, en este sentido, ¿qué tienen que hacer las autoridades? El problema está los grupos. El PRI sigue siendo un partido de grupos. Los maestros es uno de sus grupos más importantes. La CENTE viene siendo se gestó un movimiento dentro del movimiento o dentro del sindicato que les ha causado muchos problemas. Y la respuesta del PRI, en este sentido, del gobierno federal, es atender a ese tipo de grupos de poder y de influencia. Aquí el problema está que los ciudadanos, como ya lo vimos también con esta ley que aprobaron, de movilidad o de manifestación, o no sé cómo le quieran decir, en la cual el derecho del grupo, que se manifiesta, entre comillas, porque yo insisto, no es manifestación, es un tema de libre expresión, lo que se debería discutir aquí, tiene más prioridad que el ciudadano que no está agrupado en una organización. O sea, yo te puedo bloquear tu calle, te puedo bloquear tu negocio, puedo hacer lo que yo, te puedo robar tus camiones, etcétera, pero tú tienes el derecho de manifestarte. Entonces ahí es el grupo el que tiene el control y el que tiene el poder. El ciudadano no tiene el poder. Y así seguimos pensando, o sea, seguimos pensando con una política de principios del siglo XX, que fue como se construyó el Estado actual moderno mexicano. Y ese es el problema. Entonces, en este manejo de crisis no hay soluciones fáciles. Los reflejos del gobierno federal no están diseñados para esta modernidad que hay. No saben cómo enfrentarse a redes sociales, no saben cómo enfrentarse a medios de comunicación, no saben cómo enfrentarse a empresarios, no saben cómo enfrentarse a maestros, no saben solucionar. Entonces todo se resume en mesas de diálogo, de negociación que no llevan a ningún lado. Yo creo que respondiendo, la respuesta sería una estrategia clara. El problema que vemos es que son estrategias por grupos y de pronto Secretaría de Educación Pública tenía una donde hablaba de mano dura y luego Gobernación, que empieza también con mano dura, pero luego empieza a relajarse, la comunicación por los distintos canales. La respuesta en una sola frase sería una estrategia clara, concisa, para poder comunicar a todos, empresarios, medios, redes sociales, maestros, otras organizaciones. Pero no hay respuestas aquí, la verdad. Claro, no hay nuevamente respuestas, un están mal manejo de escleróticos. Complicado, porque es el gobierno federal, tendría que tener a los mejores tomando las mejores Así decisiones. es. Bueno, ya hemos visto qué decisiones toman, ¿no? Pero Ya. eso Perfecto. aparte. Luis Álvarez, director de Bloom Marketing, y Mercedes Baltasar, también socio de Meraki. Gracias por acompañarnos esta noche en el Financiero Bloomberg. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias y muy buena suerte. Gracias, feliz viernes. Igualmente.